Un tema que ya se creía muerto, que era justamente la constituyente chilena, lamentablemente sigue todavía siendo un tema de conversación, de discusión y de debate en la política de ese país. Sin embargo, hemos visto que quienes en el pasado apoyaron el rechazo, hoy en día cambian esa postura y evidentemente eso ha generado crítica a un sector muy importante de la ciudadanía chilena. Hoy vamos a estar conversando esto con la gran Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, para ahondar en este tema y entender realmente qué hay detrás de esto. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o le puedes escribir también al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como les estaba comentando, vamos a estar ahondando sobre el tema de la constituyente chilena y qué mejor persona para ello que Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía y periodista. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muy, pero muy intensamente activa, peleando, dando la batalla cultural, golpeando puertas, respondiendo ataques. Ha sido realmente un descalabro este proceso, un triste descalabro para la derecha en nuestro país. Pero tú sabes que, mira, mi querido Esteban, hay una cosa que es una ley dentro del mapa político hasta un cierto punto. Y nosotros lo vemos con en la comparación entre el actual presidente que tenemos, Gabriel Boric, que es un hombre de extrema izquierda, neomarxista, Uh -huh. y el presidente Piñera, cuando fue víctima, comillas, del golpe de Estado, ¿no? La derecha abandona a sus líderes. Es Los así. abandona cuando sus líderes pierden credibilidad, cuando descubre que sus líderes mintieron. Las bases de la derecha aprecian la verdad, aprecian la coherencia, aprecian la constancia. En la extrema izquierda, que es deconstruccionista, la verdad es nada más que un instrumento para lograr el poder. El objetivo siempre es el poder. En cambio, en la gente de derecha es importante la verdad. Por eso es que la izquierda puede mentir todo lo que quiera y prácticamente no paga ni un costo, al menos con las bases duras que tienen hoy, por eso mantiene esa legitimidad. Hoy día Boric tiene un 30% de aprobación, mientras que la derecha, cuando miente y cuando traiciona sus principios, que fue lo que ha ido licuando a la derecha en este país, hace que la gente se desinterese y ya no se sienta representada. Señor Piñera llegó creo que al 6%, si no me equivoco, pero más o menos es el rango, ¿no? O sea, se fueron todos. Y eso es lo que en este país la derecha, no, los dirigentes de la derecha, perdón, no han terminado de entender, que no puedes, sin pagar el costo y un costo alto, traicionar tus principios. Y eso lo vimos, de hecho, en unas elecciones, en las de alcaldes y gobernadores que hubo, porque la participación fue mínima y bueno, los comunistas ganaron hasta la capital, ¿no? Pero bueno, acá vamos a hablar de este temita que uno pensaba que ya estaba enterrado, porque en teoría se habían puesto unas reglas que en la práctica se violaron absolutamente todas, y por eso es que el próximo 17 de diciembre, si mal tengo entendido, ¿no? Se va entonces a realizar un segundo plebiscito de salida para un nuevo texto constitucional. Vanessa, yo te soy honesto, me interesé, obviamente yo le presto mucha atención a la política de la región, pero en este caso me interesé mucho porque vi unas similitudes y ciertos contrastes, ¿no? Y comparaciones incluso con el tema de Venezuela, porque vi que hubo un cambio de discurso por parte de quienes se han vendido justamente como las opciones distintas, y me di cuenta que tú lo estabas denunciando en redes sociales y cómo han llovido acusaciones en tu contra de que eres infiltrada, comunista, que le estás haciendo el juego al gobierno de Boric, y bueno, cosas que te digo en carne propia también las he vivido, ¿no? Justamente por el tema de la verdad, el que se compromete con la verdad no es amigo de mucha gente, lamentablemente. Pero yo quiero que me expliques y a nuestra audiencia, que mayoritariamente efectivamente no es chilena, ¿por qué en esta oportunidad hay que ponerse en un proceso en el que los republicanos, que repito, son los distintos, bueno, sacaron una mayoría bastante cómoda en los últimos comicios que se realizaron? A ver, acá el proceso tiene tres cruces, ¿ya? Como para entenderlo. Uno es que se rechazó en septiembre pasado con un 62% de votación el texto que se nos presentaba.
Ujú. El 62% de la gente, que fue con voto obligatorio, que por lo tanto fue mucho más que quienes aprobaron al principio, no me acuerdo ahora la cifra, entendía que se rechazaba, que sí se rechazaba ese proyecto que se nos presentó, que era un 80% copy-paste de la constitución boliviana, socialismo bolivariano, venezolano, digamos, ¿no? Plurinacionalidad, etcétera. Bueno, entendió que se cerraba el proceso. O sea, se rechazaba y la ley, artículo 142, decía, se cierra. Ujú. Entonces, la centro derecha no había pasado un mes y se sienta con los mismos revolucionarios que están en el gobierno, el Partido Comunista, Frente Amplio, etcétera, a negociar un nuevo proceso, sin plebiscito de entrada, sin preguntarle a la gente. Es decir, violan el artículo 5 y 7 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en la nación y se ejerce en el pueblo, por el pueblo, a través de elecciones periódicas, etcétera, en la nación, y que nadie puede arrogarse esa soberanía. ¿Sí? Eso es lo que se establece. Bueno, ellos se arrogaron la soberanía. Sin un nuevo proceso, nos reiniciaron otro proceso. Ujú. Era el primer quiebre importante respecto de todo esto, que es, pero si nosotros no queríamos este proceso. Miren la casta política. Y ese quiebre es libertario. Es ciudadano versus casta. ¿Sí? Violaron las leyes, nos metieron otra vez en esto, nosotros no queremos más esto, quiero que se dediquen a resolver los problemas, para eso les pagamos un sueldo. Quedan fuera de la casta política unos pocos pequeños, pero de forma importante, el Partido Republicano, diciendo lo mismo que los ciudadanos. Bien, esta casta política diseña entonces 12 bordes que son neomarxistas: Estado Social y Democrático de Derecho, la existencia de las Fuerzas Armadas sujetas a la decisión del gobierno de turno, las familias, en plural, ya no es la familia, y eso uno sabe que es, las familias son arcoíris, etcétera, trans y no sé qué, y especies, te puedes casar hasta con un vagón de tren, ¿no es cierto? Esa puedes hacer una familia, y la otra es la familia que se está atacando fuertemente desde el neomarxismo, que es la familia heterosexual, ¿verdad? O sea, todo eso estaba en los bordes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos bordes se establecen para que no puedan ser violados en lo que sigue del proceso. ¿Qué sigue del proceso? Del proceso sigue que los políticos eligen expertos. Esos expertos, que tienen un tinte político tremendo y puros intereses políticos, la gran mayoría de ellos, quizás no todos, pero la gran mayoría, y de izquierda o de derecha genuflexa a la izquierda, que es peor, Ujú. redactan lo que llamamos el mamotreto. Es decir, un documento así, que está enmarcado en los 12 bordes que les dictó el presidente del Partido Comunista a los demás. Una vez que tú tienes ese mamotreto basado en esos bordes, en esos nuevos fundamentos de la sociedad para nuestra institucionalidad, se elige a los consejeros. La gente, ¿qué es lo que dijo? Como ya estaban en esta tensión, ciudadanos versus casta, que es una tensión libertaria, eligieron a los que no eran parte de la casta, es decir, a republicanos, a la extrema derecha. ¿Sí? Y fue tal la votación mayoritaria que obtuvieron que Republicanos logró prácticamente la mayoría del Consejo. Sí. Ahora tú te preguntas, ¿qué hace un Consejo republicano cuando ya hay un proceso en el que se diseñaron bordes y se tiene un texto? Nadie entiende esto, ¿no? Bueno, esa era como la concesión que la casta política le hizo a los ciudadanos de que nosotros pudiéramos elegir a este consejo que podía hacer indicaciones al mamotreto, es decir, al proyecto del comité de expertos. Lo que te quiero decir es que este proyecto que tenemos que votar nosotros en diciembre, según las últimas mediciones, en un 57%, 57, está escrito por gente de izquierda, pero lo está apoyando gente de derecha que le hizo indicaciones. Ujú. ¿Cuál era la promesa para la gente de derecha? Que si tenían un éxito electoral, es decir, lo politizaron. Se perdieron el foco de que esto no es una elección de candidato a diputado, senadores, a presidente. Esta es la institucionalidad del país. Se perdieron absolutamente de ahí. Ellos se las están jugando por el segundo vector
del conflicto o del mapa político que hoy día marca Chile, que es tener un triunfo sobre el gobierno que dice estar en contra, pero imagínate tú, ¿has visto a los comunistas alguna vez hacer algo en contra de su revolución? Fíjate que el gobierno sale a repartir el texto a las calles, Mm, imagínate, ¿ya? Y no han hecho ni una campaña, prácticamente nada. Mientras que en la pasada eran millones de millones los que se gastaron en campaña para que se aprobara el texto bolivariano que nos estaban proponiendo. Ahora están calladitos, se supone que están en contra, pero no dicen nada, ¿sí? Porque tiene todo, es el texto habilitante. El presidente del Partido Comunista decía, lo que necesitamos es un texto habilitante. Si ya no tenemos el texto que queremos, que es ese que rechazó la ciudadanía, necesitamos uno que habilite el que rechazó la ciudadanía. ¿Se exacto, entiende? sí. Entonces, ellos ahora tienen un texto habilitante y a la derecha trabajando para que se apruebe, porque de esa manera la derecha cree que les da un golpe electoral aprobando un texto de izquierda. Imagínate lo esquizofrénico que es esto, ¿ya? Y la izquierda gana, pase lo que pase, en el contexto que estamos hoy día. Si la ciudadanía dice en contra, la gente, ¿qué es lo que dice de la derecha? Dice, es que nos van a abrir otro proceso y ahora va a ser igual que los de Venezuela. Va a ser con asamblea constituyente, Y si gana a favor, entonces cualquier gobierno comunista que parte suave pero se va extremando y termina en totalitarismo es constitucional. Este texto habilita, constitucionaliza un gobierno totalitario de la extrema izquierda. Lo hace. En la medida en que tú puedes, por ley simple, es decir, por la simple mayoría de la gente que está ese día en la sala, restringir todos los derechos fundamentales. No me puedes decir que eso no es suficiente argumento para partir diciendo que es proto-totalitario. Y te cierro con esto. La tercera fisura, que es por donde voy yo, que es la que más a mí más me importa, es el contenido del texto. ¿Sí? Porque en el fondo, unos son los ciudadanos que dicen no voy a leer nada, yo le voy a votar lo que la casta me ponga y se lo voto en contra. No me importa lo que me prometa, ya no le creo. Esa es Ujú. una fisura. La otra fisura, los que dicen, mira, aunque el texto esté malo, nos pueden poner uno más malo. Tenemos miedo, nos pueden hacer otro golpe de Estado. Dejémoslos tranquilos con que ahora les damos la constitución que no es de Pinochet y ya como tú sabes, como en la izquierda, como ahora sí ya no van a querer ser revolucionarios, no van a querer tomarse el poder, porque tú les das eso y ya como no es de Pinochet, se van a Sí. quedar tranquilos en su casa y van a ser muy buenos niños y respetar las reglas y la institucionalidad. ¿Sí? Y los otros, que somos nosotros, que somos los pocos en la derecha que quedamos diciendo, siendo derecha, no apoyo un texto de izquierda porque no quiero una institucionalidad de izquierda para mi país. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo y la guerra cultural. Y ahí estamos, mi estimado Esteban, como membrillo escolar. Bastante golpeados, pero sobreviviendo. Que eso es lo importante, eso es lo importante. Y siempre molestar, ¿no? E incomodar a esta casta política, como los has mencionado. Pero fíjate algo, Vanessa, yo cuando hice el cuestionamiento, por lo que te digo, lo he estado siguiendo y hice fue el cuestionamiento de por qué Republicanos tuvo este cambio cuando hace un año literalmente te decían no hace falta una nueva constitución. Entonces, ¿qué pasó en este año, no? Que ahora sí hace falta. Pero cuando hice el cuestionamiento, alguien me dijo que se trata de cerrar la página. Como esta constitución, ¿no? La que han llamado de Pinochet, tiene justamente estos cuestionamientos. Bueno, qué mejor que entonces una constitución redactada por republicanos que por lo menos ya les quita de una vez por todas esta legitimidad. Eso tiene lógica partiendo de la base de lo que me estás diciendo, de que esta constitución, digamos, con esos 12 bordes que mencionas, lo que va a generar es socialismo, como ya lo hemos visto en todos los demás países, Es que, Vanessa. Esteban, sí que es peor que eso, mira. Esto es como cuando uno, espero que no voy a dar el ejemplo del viejo Pascuero porque no quiero que los niños, si nos oyen, lo oigan. Eh, es como cuando uno eh, eh, cree que a uno lo va a venir a salvar la gente que dice, Dios mío, sálvame de esto. Y en realidad ya te mandó el bote, te mandó el helicóptero, te mandó el buque, y cuando te estás ahogando, te mueres, y dices, pero ¿por qué no me salvaste? Te dice, te mandé todo, pero tú estabas creyendo, ¿no es cierto?, que algo te tenía que salvar, simplemente, y ni siquiera estás viendo la realidad. Uh Es -huh. un poco eso lo que está pasando acá. O sea, a ver, lo que está creyendo la derecha que va por el a favor y que te dio ese argumento, primero que todo, es que la izquierda no tiene una naturaleza como la que está en la fábula de la rana y el escorpión. Uh -huh. La naturaleza del escorpión es picar a la rana aunque con eso se hunda. Y esa es la naturaleza.
de la izquierda. Es quemarlo todo, es destruirlo todo, es generar hambre, es generar destrucción, es generar caos, porque el objetivo es destruir el mundo común que se construye desde una cierta base valórica que ellos detestan. ¿Mm? Ese es el tema, ha sido siempre ese. Es cosa de leer al Marx joven y su apología a Satanás. Bueno, luego lo que nosotros tenemos, que es muy importante, no perderse el foco, es que la Constitución, dado que se politizó este proceso, le dicen la Constitución. Mm. O sea, la extrema derecha de José Antonio Cast tiene puesta la polera que dice Constitución. Es de ellos. Aunque en realidad, como ya sabemos, no es de ellos. Pero electoralmente, para efectos de la farándula, la imagen es todo, es de ellos. Por lo tanto, un senador ya dijo que está habilitado otro estallido, otro golpe de Estado. No lo dijo como golpe de Estado, pero otro estallido. ¿Qué es un golpe de Estado en el fondo? Correcto. Porque ellos no van a aceptar, dicen, una constitución más a la derecha de la que ya tenemos. O sea, él sabe que es de izquierda, pero extorsiona con esto para que quede abierta la puerta del golpe de Estado. Y el motivo legal más importante para impugnar este texto, en el caso que se apruebe desde la perspectiva de los comunistas, de su legitimidad, es que cuando se votó a favor de un proceso constitucional, hubo dos papeletas, Esteban, dos. Y una ya mostraba la fisura radical del pueblo chileno con la casta política. En una papeleta se votó a favor, un 78%, pero con voto no obligatorio, por lo tanto, de una masa mucho menor de gente. Ujú. Y en la segunda papeleta, el 79% de los chilenos dijo que este proceso era sin políticos. Sin. Ujú. Entonces, ¿qué ha dicho uno de los líderes de la revolución octubrista? Que este proceso es ilegítimo, porque fue manejado por políticos, el segundo proceso, manejado por políticos, hecho por políticos, reiniciado por políticos, capturado por políticos. Por lo tanto, cuando yo te digo, Dios, sálvame, y te mandan todos los buques, todas las posibilidades para que te salve, pero sigues esperando a ver que te llegue un rayo de luz y te suba a las aguas, ¿no es cierto? Lo que le pasa a la derecha, desde mi punto de vista, es que no quiere atender a ninguna otra razón que no sea esa mirada a, no, con esto sí, nos salvamos y no vamos a tener que hacer nada más y se acaba, por fin se acaba. Ujú. Y no, por lo tanto, es gente que no está vinculada a la vida y a su diversidad y a cómo piensan aquellos que pusieron en jaque este país y que lo tienen hoy día con una proyección de crecimiento económico que es la tercera más baja a nivel latinoamericano. Terrible, terrible. Ahora bien, si entiendo bien lo que me estás queriendo decir, Vanessa, tú estás hablando de que hay un poco de ingenuidad, por así decirlo, en esta casta política que cree que, bueno, que va a salir victoriosa con un proceso que evidentemente la izquierda lo va a capitalizar, bien sea con más violencia, tirándolo de ilegítimo o de cualquier otra manera, ¿no? Pero acá puedo hacer nuevamente un paralelismo con Venezuela, que te lo dije en privado, disculpa que haga tanto paralelismo, pero obviamente siendo mi país me No, más dale, sencillo. dale, dale. Sí. Porque yo no creo que en el caso de Venezuela realmente haya opositores, por ejemplo, estos que llaman opositores supuestamente, ingenuos. Yo creo que son cómplices. Tú les das todavía el beneficio de la duda a esta gente de que están tomando el camino errado por ingenuidad y no porque quizás hay otros intereses detrás. Yo he visto algunos escritos y algunas entrevistas que tú has hecho respecto a esto y se habla mucho del tema de la Agenda 2030, que estos son organismos internacionales que financian partidos políticos, tanques de pensamiento, ONG de cualquier tipo. ¿No será que hay más bien este tipo de intereses detrás y por eso estos cambios de esta gente tan repentinos, Vanessa? Claro, lo que pasa es que sí lo hay, pero de parte de quienes están organizando el proceso, no de parte de quienes le siguen crédulos a los organizadores. ¿Se entiende? O sea, cuando yo hablo de la derecha, no quiero hablar de las directivas de los partidos, ni quiero hablar de los empresarios que están casados con la Agenda 2030, y nosotros tendremos entonces, si esto se aprueba, la primera constitución climática del mundo que reconoce a nivel constitucional la veracidad del cambio climático antropogénico. Así, eso es lo que está en el texto, es la constitucionalización de la Agenda 2030 100%. Por lo tanto, tu pregunta es muy atingente, pero cuando tú vas con la gente que le está creyendo a los liderazgos de las directivas y que tiene tantas ganas de recuperar su tranquilidad perdida el 18 de octubre,
de ya parar con esta discusión, que están cansados, siendo que es la gente que está mejor posicionada del país, porque entendamos que los más ricos, la gente mejor posicionada es la que está cansada, no la más pobre que está sufriendo los efectos de todo esto, ¿sí? O sea, es de una injusticia moral, pero mayor, pero yo no soy quien para juzgarlo y acordémonos de la parábola del trigo yo no soy quien para juzgar a nadie, yo puedo hacer aquí una descripción. La descripción es que tú tienes razón, pero eso de parte de quienes están liderando el proceso, no de parte de quienes le creen a los líderes. Y lo que yo te expliqué es por qué le creen a los líderes. Es esa necesidad tan profunda de ver una salida al conflicto que no signifique lo que tuvimos con González Videla el año 47, creo que fue, que era la ley de defensa de la democracia, que fue llamada la ley maldita, que persiguió a todos los comunistas, los encerró a todos y los sacó a todos de todos los cargos, etcétera. Porque fue la única manera que tuvo ese presidente, González Videla, hace años, de parar con la destrucción que estaban haciendo los comunistas del país. Ujú. Entonces, lo que no quiere la élite, hoy día reblandecida y hoy día además en parte capturada por este globalismo, más de 100 empresas en Chile están casadas con la Agenda 2030, lo que no quiere la élite es tener que ponerse los pantalones y además tenemos a las Fuerzas Armadas y de orden neutralizadas. La pregunta es, ¿qué líder, después de que han metido presos a todos los que nos salvaron de la dictadura castrocomunista hace 50 años atrás y que están metiendo presos a todos los carabineros que nos salvaron del golpe de Estado octubrista el 18 de octubre, hace 4 años atrás? ¿Qué líder va a poder convocar a las Fuerzas Armadas y de orden a proteger el país de otro golpe de Estado en esta forma de revolución molecular disipada? O del crimen organizado, o del narcoterrorismo en el sur. Entonces, como se sienten que no tienen de dónde agarrar nada, este es como la última esperanza, más que esperanza es una ilusión, hay una distinción entre la Ujú. esperanza y la ilusión, es una ilusión, desde mi punto de vista, absolutamente vacua, que no tiene ninguna realidad y es tan irreal como lo que pensó Republicanos, que cuando salieron elegidos, mayoría en el Consejo, ellos pensaron que ese voto se lo había... No, no lo pensaron. Ellos se autoconvencieron o autoengañaron de que ese voto se lo habían dado por ellos. Si nadie votó por ellos, la gente votó porque ellos estaban en contra del proceso. Ujú. Nadie votó por las ideas republicanas, nadie votó por el liderazgo republicano, nadie... No, era porque son los que están en contra de un proceso iniciado por la extrema izquierda que destruyó el país y ellos se subieron al buque y con eso le quitaron la esperanza a los chilenos que ahora no saben hacia dónde mirar para tener un referente que los guíe. Y Los de eso me, derecha, ¿no? correcto, y eso me da pie para la siguiente pregunta, porque fíjate, vi en redes sociales, no sé si ese es el vicepresidente del Partido Republicano, pero supuestamente ese era el título que le habían dado, diciendo que quienes están asegurando, ¿no?, que este proyecto incluye la Agenda 2030 es totalmente falso. Y hay unas explicaciones que a mí realmente no me convencieron, ¿no? Pero yo me imagino que sí convencerán a algunos. Y sumado a eso, vi a un individuo que hace rato yo no veía porque no sé qué tanta relevancia tenga en la política chilena, pero en un momento fue secretario de la OEA, ¿no?, que es José Miguel Insulza, diciendo que, bueno, parece que el texto que tienen en estos momentos ya no parece tan malo. Entonces uno ve esta especie de contradicciones de gente, lo que tú dices, de izquierda supuestamente en contra, aunque están a favor por debajo de la mesa, los de derecha diciendo, no, es que ahora nosotros controlamos el proceso, esto va a ser una victoria para nosotros. ¿Cómo entonces queda la ciudadanía que justamente estaba tratando de deslindarse de esta casta política, Vanessa? O sea, ¿en quiénes se ve reflejado en estos momentos si ven esto? Y además, por cierto, tomando en cuenta las divisiones dentro del propio Partido Republicano, porque he visto a varios congresistas, he visto a varios líderes de ese partido que, a pesar de lo que dice su principal figura, José Antonio Caz, se han dicho, no, nosotros también vamos en contra. Entonces, ¿en dónde, digamos, con quién conecta en estos momentos la ciudadanía, Vanessa? Antes de responderte esa pregunta, primero, el único senador que tenía republicanos renunció el sábado al partido y se fue por estar en contra. El único senador que tenía el partido. Hay mucha gente dentro del partido que está en contra, por eso es que las dirigencias no hablan por el partido. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo segundo, te dicen que no es globalista. Te puedo leer algo cortito nomás, para no aburrir, pero que para que nuestra audiencia se haga una idea, si que esta es una constitución que incorpora entonces, al incorporar el cambio climático, autoriza a la implementación sin límite de la Agenda 2030. Pues. Artículo 210. El Estado promoverá la educación ambiental, imagínate, Carta de la Tierra, de conformidad con la ley, o sea, adoctrinamiento estatal para todos los estudiantes del país. Uh -huh. Artículo 211.
Es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos de conformidad con la ley. O sea, tenemos que cambiar la matriz energética por una verde. No, Ajá. pero eso no es Agenda 2030, no te preocupes. Artículo 213. El Estado implementará, mira esto, medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá, mira esto, la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. No, pero no es Agenda 2030. Ah, ya. Artículo 37.2. Mira, mira acá, cómo se nos pueden violar todos nuestros derechos de ahora en adelante por la excusa, el motivo del cambio climático. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Inciso 3. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causan, contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. Esta sería la primera constitución del mundo en fijar la hipótesis del cambio climático antropogénico como una verdad irrefutable, que además tiene que ser enseñada, adoctrinada. ¿Y eso qué es lo que significa Agenda 2030? Eso significa, al tiro vamos con los derechos de la salud reproductiva, porque resulta que vamos a reducir la pobreza con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de Exacto. género? Bueno, ahí va, entra el aborto, ahí entra toda esta cuestión de la ESIA, entra todo, digamos todo. El cambio en la matriz energética, con eso generamos decrecimiento, ¿no es cierto? A partir del decrecimiento se genera el empobrecimiento de la población, les dan medidas abortivas, ideología de género, etcétera, va reduciendo la población. Estamos con el Cairo, ahí estamos con Pekín y con los objetivos del organismo internacional de la reducción de la población. En un país que tiene 20 millones de habitantes, quieren cambiar la matriz energética. ¿Tú me puedes explicar qué puede eso tener que ver? La cantidad de CO2 que nosotros producimos creo que es de 0,00 no sé qué. Sí. ¿Qué tiene? Incluso si fuese verdad lo del cambio climático antropogénico, si usted que usted está mirando este programa cree en eso, se lo doy. Le digo ya, bueno, creamos que es verdad. Pero usted me va a decir que tiene sentido, mientras China, la India, Estados Unidos, que nosotros, un país de 20 millones de habitantes, cambiamos la matriz energética. ¿Saben cómo está Alemania hoy día por el cambio de matriz energética con una crisis económica que no saben qué hacer? Alemania que es industrializado, ¿se imaginan un pobre país que vive de los salmones, los árboles y el cobre? ¡Loco! No, no están locos, son globalistas, eso es lo que pasa. Sí, así es. Y de hecho también te he visto hablando, Vanessa, y a varias personas que han denunciado esto, de que esta constitución de una u otra manera también va a acabar con la igualdad ante la ley, lo cual es bastante grave. En qué partes o en qué inciso justamente se menciona esto que tú crees, bueno, hay que denunciarlo justamente como lo que es y que además de demostrarlo así, ¿no? De demostrarse así, bueno, vas a dejar bien mal parado a los de derecha que andan diciendo que esta constitución es algo porque digamos que hay que apoyar en el siguiente proceso, ¿no? Claro, a ver, artículo 2, inciso 2. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Así cierra ese artículo. O sea, tú te puedes imaginar el Estado interviniendo en todos los ámbitos de la vida nacional para distribuir los cargos por genitales. Es que cuando dicen en todos los ámbitos de la vida nacional, o sea, eso incluye empresas privadas. Eso, eso incluye desde Si el yo soy un almacén, panadero, si yo soy un panadero, ¿sí? tengo una panadería, y entonces tengo un gerente hombre, tengo que poner una mujer también, así no sepa nada de Así es, panadería. así es. ¿Y sabes quién decía todo dentro del Estado y nada fuera del Estado? Mussolini, pues. Ajá. Y eso lo hacen con las personas discapacitadas también. Y luego dice, en la disposición 32ª, se establece que habrá un mecanismo de paridad de salida en las próximas elecciones. Ojo, la genitalización de la vida común. Eso es neomarxismo puro y duro, donde nosotros somos cuerpos, meros cuerpos. El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños en elecciones de diputados y senadores cuando algún sexo supere el 60%. Imagínate la concepción antropológica que hay detrás de esto. Porcentajes y genitalidad
para las elecciones de cargos políticos y de cargos dentro de todas las esferas de la vida nacional. Pero es que esto es Foucault, esto es Deleuze, es Guattari, esto es eso, no es otra cosa. Extrema izquierda deconstruccionista, que es anticristiana, porque niega la espiritualidad, niega la meritocracia como la regla que distribuye el poder. Cambian la meritocracia por los genitales. No, y además tenemos derechos colectivos para los pueblos indígenas. Artículo igualdad ante la ley, ¿no? No, ahora vamos a tener artículo 5, inciso 1. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Nosotros estamos ratificados un soft law de un tema gravísimo si se llega a implementar, el de OIT 169. El Estado, inciso 2, el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. ¿Qué significa que el Estado se meta a establecer condiciones de igualdad y recíproco? O sea, es que realmente es una locura. Es cambiar el sentido de la ley. El sentido de la ley para nosotros los occidentales, de la ley a nivel constitucional, es establecer un límite a la injerencia del poder político en la vida de los ciudadanos. Correcto. Para eso tenemos constituciones en los países que las tenemos, no con otra fin. En tanto seamos, digamos, de la vertiente cristiano occidental y no seamos ya socialismo siglo XXI, etcétera, ¿no? Acá lo que se está haciendo es un tránsito en los fundamentos ideológicos más profundos de nuestra institucionalidad, no solamente en la concepción antropológica, desde la perspectiva de que ahora vamos a ser distribuidos por genitales y porcentajes en los distintos ámbitos de la vida nacional y que tendremos paridad de salida, al menos por 2 elecciones, dicen que después lo van a quitar, sí, quiero ver cómo se las van a arreglar con las feminazis aullando en las calles y amenazando con quemarlo todo, seguro que lo van a poder quitar. Ahora, el punto es que la ley para la persona de extrema izquierda y de izquierda, socialdemócrata también, no es una defensa de las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía frente al poder político. Lo que la ley es un instrumento de ingeniería social. Y en este proyecto se cambia el concepto de ley desde ser un límite a la injerencia que el poder político y el legislador tiene sobre la vida de los ciudadanos, a ser un instrumento de ingeniería social que está excusado por distintos motivos para intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional. Es otro mundo, es otro Chile. No, una locura. Ahora bien, yo me imagino que allá en Chile, quizás en medios de comunicación o incluso en las calles, debe haber gente, alguien que increpe a estos individuos, no tanto a los de la izquierda, porque, bueno, los de la izquierda en teoría está con el rechazo y de una u otra manera, lo dijiste al principio del programa, sus bases no cuestionan, no les interesa la verdad, ya para ellos es cuestión de lo que nos diga el líder y nosotros seguimos como borregos, pero ha habido, digamos, gente, quizás tú, quizás gente alrededor o quizás los republicanos que están rechazando, que increpen a quienes desde la derecha tratan de vender esto como un buen proyecto y en caso de que sí, ¿cómo responden estas personas cuando uno les argumenta de esta manera, Vanessa? Porque una cosa es yo hablar en la cámara y decir, no, eso no es Agenda 2030, pero otra cosa es que venga Vanessa Kaiser y me diga, bueno, esto, evidentemente es Agenda 2030. ¿Cómo responden cuando uno los cuestiona? Dicen verdades, mentiras, mentiras completas, tuercen, interpretan, sacan comodines. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa al final? Que como republicanos estuvo en contra de todo este proceso y los bordes ya estaban planteados, nosotros tenemos varios videos de los republicanos demostrando a través de sus críticas a los bordes, que son los fundamentos de este proyecto neomarxista para Chile, criticando esos bordes, por los mismos motivos que los estoy criticando yo. Sin embargo, ahora esos republicanos, por temas electorales, han decidido apoyar todo esto, por un cálculo electoral, que te dije que era la otra. Sí, pero fíjate, perdón que te interrumpa, me ha pasado también en Venezuela, la gente que antes te decía, y es el mismo discurso, ir a elecciones es ser cómplices de la tiranía, eso lo legitima, lo fortalece y ellos requieren de la movilización, y hoy en día son ellos los que están diciendo que vayan a votar, y es el mismo argumento, y yo he recibido esos ataques, y es lo que te decía al principio,
porque yo no he cambiado el discurso y ahora los estoy cuestionando utilizando sus mismos videos, sus mismos tweets, sus mismos discursos en su contra, ¿no? De por qué justamente ir a elecciones más bien es algo que fortalece a la tiranía de Nicolás Maduro, que sabemos que por elecciones no va a salir. Entonces, ellos argumentan que es que la situación ha cambiado, el contexto geopolítico es distinto. Ya no está Donald Trump en la Casa Blanca, sino Joe Biden, ya no está Iván Duque, sino Gustavo Petro, ¿no? Y hay que buscar alguna vía, incluso la que ellos criticaron en el pasado, para hacer algo. Eso es lo que te dice, hay que hacer algo, así ese algo no sirve para nada. Entonces me llama la atención cómo ellos mismos, en el caso de Chile, qué malabares están haciendo para justamente argumentar este cambio de 180 grados, Vanessa. Es que yo porque creo que tenemos un elemento común más de fondo. Dado lo que tú me estás diciendo, y a mí que me encanta el tema de la terapia psicológica, nietzscheana, por supuesto, estoy viendo que el estado del esquizo también ha capturado a quienes hoy día te están atacando a ti. El esquizo es el esquizofrénico, el que no distingue arriba de abajo, el norte del sur, lo profundo de lo superficial, a la hermana de la amiga, es el que no hace distinciones. Este es el proyecto, de hecho, del nuevo hombre de Deleuze y Guattari en el Antídico. Bueno, pero sin entrar ahí, a ti te están diciendo que porque ahora en Colombia hay un amigo de Maduro, porque ahora en Estados Unidos hay un amigo de Maduro, ha cambiado todo, y porque ahora él está rodeado de amigos. Si hay que ir Hay a que ir las a elecciones, elecciones. y me siento como espiritualmente acompañada contigo, Esteban, porque Pero Vanessa, te lo dije por privado, que vi no mucho. entendí. O sea, ¿qué lógica es eso? O sea, como ahora no tiene enemigos, quizás él, ahora que tiene amigos a su alrededor, esté dispuesto a salir pacíficamente y por elecciones del poder. ¿Eso? Y de hecho, la ¿Esa es misma la lideresa, que respuesta? no le quiero mencionar porque no quiero que arruinemos este momento que estamos teniendo, ¿no? Pero ella dijo que sí, que Gustavo Petro tiene que formar parte, tiene que ayudar en la transición de Venezuela. Gustavo Petro, Vanessa, un guerrillero de los más radicales. Entonces, el cambio de discurso lo tienen ellos, no lo tiene uno, pero uno es el que se cara las acusaciones de que eres infiltrado. Bueno, en tu caso, tú ahora eres un agente de Gabriel Boric, ¿no? Y yo soy de Nicolás Maduro. Es así. A pesar de que quienes han cambiado el discurso son ellos. ¿Ves? Entonces, No, y además que no es que hayan cambiado el discurso, Esteban, es que eso no es un discurso. O sea, eso no se sostiene, es lo mismo que está pasando acá y por qué todo el mundo dice, no, pero como republicano. Lo que pasa es que es tan desquiciado que es muy sí. difícil de creer. O sea, si yo a alguien le digo lo que tú me acabas de decir, o sea, Petro ayudando a que Maduro abandone el poder. Eh, ya, esa persona, digamos, yo la invitaría a volver al jardín infantil y pintar, hacer un dibujo sobre lo que hizo en las vacaciones, para ver si el dibujo que hace calza con lo que hizo en las vacaciones. Tú ves que siempre que los niños vuelven al jardín, les piden Sí. el dibujo lo que hicieron en las vacaciones, y lo digo con mucho respeto, sin saber de quién estoy hablando, así que nada de mala fe ni nada. Pero eso no es algo mínimamente razonable. Así como no es mínimamente razonable defender que en Chile el Estado social y democrático de derecho, con derechos jurídicamente exigibles, subjetivos, prestacionales, universales, garantizados, progresivos, no es, fíjate que ayer salió un columnista diciendo que era profundizar el neoliberalismo. O sea, aumentar el tamaño del Estado con por lo menos 20 nuevas dependencias, entregar derechos sociales jurídicamente exigibles que yo puedo ir y interponer un recurso de protección y me lo tienen que dar, igual como están en Venezuela. Eso va a profundizar el neoliberalismo. Entonces el problema, Esteban, es que nosotros estamos en que parece que el sector al que nosotros pertenecemos no se la puede con la adversidad. Simplemente, como Total. decimos en Chile, se le escapan las cabras para el monte. O sea, ya no son razonables, porque si tú me dices cambió de discurso, no cambió de discurso. En el caso que tú me estás diciendo, eso no es un discurso. No sé si me explico. Eso puede ser una narración del género real maravilloso. Sí, eso puede pasar en Macondo. Por supuesto que puede pasar en Macondo. Pero eso no puede ser parte de un discurso articulado y políticamente serio.
Así como tú tampoco puedes decir que en Chile, con lo que yo te estoy demostrado, y más el tema de los derechos sociales, que fueron puestos copy-paste de Venezuela. En ese sentido, conservamos nuestro espíritu bolivariano. No me pueden decir a mí que eso no es lo que estamos viendo, digamos. Y inventan, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la falacia del hombre paja al final, Sí, permanentemente. es así. Es todo el rato la falacia del hombre paja. Te agarran una partecita y lo llevan como por otro lado, que no tiene nada que ver, nos hacen cargo y te inventan una cuestión. Y entonces, claro, quizás ellos tengan conversaciones y tratativas de otra índole, a otros niveles, uno no lo sabe, pero uno sigue siendo fiel a sus principios. Y a Eso. mí, mira, yo también tengo otro tema, Esteban, que quizás me diferencia un poco de muchas personas en el sector y en general. Yo no me pierdo. Yo conozco muy de cerca los sufrimientos más grandes del ser humano, el hambre, la violencia, el crimen. Lo que a uno le están pegando son Twitter, son Correcto. críticas palabras. O sea, hay mucha gente que se deprime, que se siente agredida, que lo está pasando súper mal con esto. Y yo les digo, pero mira qué simple, apaga tu celular. Como Exacto. dice Pablo Muñoz, aquí aprovechamos a hacerle propaganda a tu libro. Apaga tu celular y prende la mente, apaga tu celular. O sea, con esto, todo tu drama, tu tragedia, la Se guerra acaba. en la que estás, mira, es fácil. Mira, yo una vez, que quizás que no puedo evitar ser un poco filósofa en esta conversación contigo, porque nosotros ya llevamos como años aquí de compañeros Sí. de lucha. Fíjate, una vez fui a ver un médico que era entre médico y chamán y tenía todas las, médico de verdad, anestesista, pero también tenía todas las otras cosas. Me dijo lo siguiente, Ok, me dijo, Vanessa, yo hice un día, después de que me separé de mi primera mujer, una lista con las características de cómo yo quería o cuáles eran las características que la mujer de mi vida tenía que tener para mí. Y la primera característica que puse, que haya vivido en un país en guerra. ¿Por qué? Porque la gente que ha sufrido sabe distinguir lo relevante de lo irrelevante. claro. Entonces a mí cuando me pegan, se enojan, qué sé yo, pero si Chile ya se olvidó que le hicieron un golpe de Estado, no están persiguiendo a nadie. Se olvidó que le quemaron todas las ciudades, se olvidó que en el verano pasado les quemaron 500.000 hectáreas en el sur, no hay ni un Ujú. preso, se olvidó de todos los chanchullos políticos, todo. Chile en general no tiene memoria. Y, se va, y todos los que hoy día me chaquetearon, como se dice, me insultaron y todo, en marzo se les va a haber olvidado. Entonces, a mí no se me va a olvidar que otra cosa, porque yo me dedico a estudiar y tengo una memoria gigante, pero, pero me doy cuenta que así funciona. Y por eso son tan volubles, por eso son tan manipulables y por eso el trabajo que nosotros hacemos desde estas redes es tan peligroso, porque les recordamos lo que a ellos, a la buena ciudadanía, a la gente buena, se le olvida, para que se mantengan despiertos, alertas, vigilantes, críticos, etcétera, ¿no? Y eso a la casta obviamente que le molesta, Correcto. lógicamente. Pero cuando tú me dices a mí, sí, ha sido duro hasta un cierto punto, pero la verdad es que a mí me mandan cosas y digo, no me manden nada, sino yo no quiero saber. Tengo una amiga que me está haciendo la lista negra, que la lista negra va a ser para no invitarlos al canal o para no creer que son mis amigos y el día de mañana se acercan a sobarme Yo el también lomo, la tengo, igualito. pero no es para hacerles daño en lo Total. más mínimo, o sea, simplemente para que yo sepa con quién estoy lidiando, porque si en su momento una persona estuvo dispuesta a descalificarte de la A a la Z, y tú, porque no te quieres enterar, para no alimentar digamos, la sensación de malestar, por así decir, dice, ya, no me quiero saber, pero sí tengo que claramente tener, ¿no es cierto?, un registro, porque es la manera del día de mañana, si tú vas a armar, por ejemplo, un movimiento político, si vas a tener una empresa, si vas a cualquier cosa que hagas, vas a una fiesta, bueno, a esa persona tienes que tener claro que no, que tienes que desconfiar al menos, puede Correcto, resarcirse, digamos, pero por lo menos correcto. tiene que superar la prueba, ¿no? O sea, como es el sentido. Así que acá yo te digo que está el desquiciamiento exactamente igual, el proyecto Nueva Constitución es protototalitario, es decir, que es habilitante de un gobierno
pseudo totalitario que no pueda ser acusado de inconstitucional. Limita todos tus derechos fundamentales, todos, a diferencia de la actual constitución que establece específicamente cuáles son tus derechos que pueden ser limitados. Este proyecto de nueva constitución limita absolutamente todos tus derechos fundamentales por ley simple. Es decir, si hubiera una pandemia y se juntan todos los de la derecha en una fiesta y se enferman, y las siguientes 2 semanas tenemos solamente asistentes de mayoría simple a las salas que son de izquierda, listo, nos transformamos inmediatamente en Sí. Norcorea, digamos. Entonces, porque esos son los apetitos de poder de esta gente. Entonces, acá hay una mezcla entre mucha gente bien intencionada con una esperanza vana, a mi juicio. Después, liderazgos que efectivamente son globalistas y que encubren sus intereses y que no los muestran y que están avanzando un texto que es coherente con todo lo que se está moviendo desde los organismos internacionales por la extrema izquierda y las plutocracias internacionales, Davos, Club Bilderberg, etcétera. Tienes una izquierda que sabe que la derecha es muy mala para construir relato. O sea, si aquí se vuelve a rechazar esto, quienes están construyendo el relato de que se pare definitivamente con el tema constitucional no es la derecha. No Ujú. es que la derecha está por el a favor, la derecha dice que nuestra actual constitución está herida de muerte. Imagínate, ellos están habilitando un tercer proceso. Imagínate lo tontos que son políticamente hablando. Sí, Si es que no hay valor. Si hasta para hacer el mal son malos. Si es una cuestión impactante. es verdad. Es impresionante. Entonces, resulta que ellos están diciendo, no, es que voten a favor de esta porque la otra está muerta. Y por lo tanto va a venir otro proceso. Y yo así como, ustedes son tontos. Ustedes le están diciendo a la extrema izquierda que están legitimados para hacer un tercer proceso. Los que, Exacto. es una locura. Los que están defendiendo ahora el texto actual son gente de la ex concertación. Como tú dijiste, Insulza, que dice, parece que no era tan mala la que teníamos, porque resulta que ahora están dispuestos a votar en contra de la de José Antonio y quedarse con la de Pinochet. Entonces era una excusa. Ellos están empezando a hacer el trabajo de desanclar de cierto imaginario que prima en la élite, de que es que como es la de Pinochet y los pobres angelitos fueron perseguidos, entonces no pueden vivir en esta casa institucional que no puede ser de todos, aunque esa constitución fue reformada 200 veces y está firmada por Ujú. Ricardo Lagos, que es un expresidente socialista. Correcto. Entonces, claro, si nos hacen un golpe de Estado, hay que entenderlo a los pobres, pero Esteban, mira, les vamos a dar un texto protototalitario y habilitante, y con eso vamos a tener estabilidad, vamos a poder hacer nuestros negocios, nunca más va a haber revolución en Chile porque ya no va a ser la de Pinochet. Claro, claro. Así funciona. En Venezuela aprobaron una con una constituyente que, por cierto, ilegal, porque la constitución anterior no establecía a la constituyente como un mecanismo para cambiarse, avalada, por cierto, por los magistrados que compró el chavismo en ese momento. Y esa fue la del 99, que establecía justamente las bases para después la constitución que nos metieron luego, que ya se incluye comunas, que la han ido reformando, digamos, poco a poco, pues. Pero ya que incluye todo, digamos, el Estado comunista como tal. Entonces, la derecha, lamentablemente, si es que se le puede seguir llamando derecha, no entiende que la izquierda trabaja paso a paso. Que es que, bueno, no te puedo meter la constitución al 100%, entonces vamos al 50%, no hay problema. Lo importante es que ellos sigan avanzando y ustedes sigan más bien adaptándose a las narrativas, incluso en muchos casos falsas, que ellos están impulsando. Y ya para ir finalizando, Vanessa, me lo contestaste de una manera, digamos, parcialmente, ¿no? Pero quiero ver más o menos qué se está discutiendo. Si se rechaza el día de mañana este proceso, ¿cómo sigue? ¿Se va a un tercer proceso? Como estás diciendo que están, digamos, tratando de alimentar, o esta vez si dijeron, no, bueno, si se rechaza, ya no hay más constituyente. Mira, la amenaza de parte de la derecha, como te conté, es que va a haber un tercer proceso, así que ellos son los que en el fondo implícitamente están llamando un tercer proceso como extorsión. No se dan cuenta, pero ellos al usar la extorsión de que se puede abrir un tercer proceso, están habilitando el tercer proceso. Correcto. Pero acá no va a haber un tercer proceso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nuevamente el en contra logre una alta adhesión de la Oh, ciudadanía. ok. Estamos repitiendo más o menos las cifras del plebiscito pasado, 60-40, algunos dicen 65-35, otros dicen 58, la diferencia, soy mala para las matemáticas, aquí me caí, 42. pero 42, eh, pero más o menos esas son las cifras que se manejan fuera de encuestas que son
pero que son muy al margen y que están creando opinión y no están reflejando, digamos, la realidad. Así que el rechazo parece que se viene con todo y que la fisura libertaria va a ser, digamos, la ciudadanía en contra de la casta, la que va a primar esta vez nuevamente, por tercera vez, con la diferencia que Republicanos se quemó, ya no puede Ujú. capitalizar lo que tendría que haber capitalizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene de ahí en adelante? Yo creo que el próximo político que hable de un proyecto de nueva constitución, si es que hay gente con tomates podridos caminando por la calle y lo oyen, se los van a tirar. Y huevos podridos y todo lo que, o sea, ese político se va a quemar. Cualquier persona que vuelva por un tiempo a levantar el tema de una nueva constitución en Chile se va a quemar. Absolutamente. Porque como te digo, más del 60% de la gente simplemente no quiere oír hablar del tema. Punto. Se acabó. No se han leído el proyecto, no les interesa el contenido del proyecto, no les interesan los resultados electorales asociados al plebiscito, les interesa decirle, viejo, no es lo que yo quiero y por lo tanto ahora hacer tu trabajo y no quiero que se hable más de este tema. El opio constituyente, ¿no es cierto? Entonces, eso va a pasar si se rechaza y si se rechaza vamos a tener que recuperar la institucionalidad y para recuperar la institucionalidad vamos a tener que reconstruir los puentes de confianza entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden. Hoy día las Fuerzas Armadas y de Orden están neutralizadas por la persecución de jueces de extrema izquierda. Como te dije, tienen presos a los militares que hace 50 años atrás Ujú. salvaron a Chile del castrocomunismo y ahora tienen presos. Y te digo que, ok, algunos casos tendrán que asumir cárcel porque efectivamente hubo, digamos, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Pero la verdad es que todo el tema está llevado prácticamente fuera del marco del derecho porque, de hecho, para ellos no se aplica el sistema de justicia que se le aplica al resto de los chilenos, se aplica el antiguo y no el nuevo que se hizo con la reforma procesal penal. Ujú. Pero no solamente contento con eso, han perseguido a los carabineros, que en medio de todas estas protestas apenas pudieron aguantar porque de repente se les salió una gas lacrimógeno e impactó en una parte de un rostro de una persona que estaba protestando. Bueno, ese le dieron 20 años de cárcel o 10 años de cárcel. Hay 14.000 carabineros, un cuarto de la institución está querellada por haber defendido al país del golpe de Estado. Wow. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que en términos prácticos, hoy día Chile está en la lona. O Sí, sea, si nos hacen un estallido con 15.000 personas, no hay nadie que va a salir a defendernos. claro. Nadie. Y eso es obviamente que un motivo muy preocupante que lleva a que cierta gente de la derecha diga, ya, para que no nos hagan el estallido, démosle la constitución que tenemos y pongamos una que sea del gusto de ellos. Lo que no entienden es que eso no va a pasar, porque la izquierda ya está diciendo que la Constitución, que esta constitución se hizo sin respetar la segunda papeleta del plebiscito de entrada, que no hubo otro plebiscito y que es totalmente ilegal y legítimo. Entonces, lo que no entienden es la naturaleza del escorpión, no han leído la fábula, no entienden Ujú. que no se van a quedar tranquilos hasta que no se les aplique la ley de seguridad interior del Estado y de asociación ilícita y etcétera. Eso es lo que se tiene que hacer acá. Por mientras avanza la narcopolítica, avanza el crimen organizado, avanza el narco, avanza el narcoterrorismo, llegan todos los carteles, se están tomando absolutamente todo, y la casta cree que con un proyecto de nueva constitución va a resolver las cosas. Bueno, yo soy bastante, a ver, bueno, yo te he dicho, yo soy cristiana, entonces creo que lo primero es que no nos cambien la institucionalidad, porque nuestra constitución no es el problema, y eso lo sabemos todos. Correcto. En cambio, si nos aprueban esta constitución, sí vamos a tener un problema adicional, y un problema que va a desarmar a Chile completo. Ujú. Son 10 años hasta que tú haces las bajadas legislativas, si es que, de cada ley. Más de 30 leyes las que tiene que mandar a legislar Gabriel Boric. Y las bajadas legislativas se van a hacer ahora con la interpretación de jueces en su gran mayoría de tendencias de izquierda o de extrema izquierda, al revés de todo el aparataje, digamos, que tenemos interpretativo desde, ¿no es cierto?, el 80 o el 90, digamos, en adelante, que era por jueces que no estaban afectados con la fiebre de la deconstrucción. Entonces, la verdad es que de ganar el apruebo no hay cómo rescatar el país. Y va a venir el putsch igual, ya lo dijeron.
Ahora, gana el en contra y las élites tienen que entender, ojalá que en esto la socialdemocracia y lo que queda del centro haga el trabajo de decir ya, nunca fue la Constitución, entonces ahora tenemos que pararlos y se pongan de acuerdo en parar con la fuerza de la ley y el imperio del derecho y el uso de la fuerza racional por parte de las Fuerzas Armadas y de orden, si es que hay un nuevo golpe de Estado a la extrema izquierda. Porque mientras no tengan ese acuerdo, ahora, la pregunta es quién va a obedecer las órdenes. Exacto, porque es que yo también me coloco en el lugar de los militares. Si cuando traté de defender las leyes, ahora me están, o ni siquiera a mí, a mi compañero, lo están procesando, ¿no? Judicialmente, bueno, ¿para qué yo me voy a arriesgar entonces a lo mismo? Mejor lo dejo hacer. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando en todo. O sea, que hoy día Carabineros, a mí me llaman a veces angustiados, me dicen, es que ya no se quiere hacer nada, porque cualquier cosa que hacemos, nosotros somos los que salimos culpables y nos meten presos, y más encima ellos tienen que pagarse las defensas judiciales. Además. Con los bajos sueldos que tienen. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es salvar nuestra Constitución. Entonces, lo segundo, subir los quórum de reforma para que no sea reformado si es que llega a haber una extorsión de parte de la extrema izquierda de nuevo a la derecha y la derecha entonces le empieza a ceder absolutamente todo. Lo tercero que hay que hacer es restablecer las relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las Fuerzas Armadas y de orden. Y lo cuarto que hay que hacer es aplicar la ley y restablecer el imperio del derecho. Pequeña tarea que le queda a Chile por delante. Pequeña tarea, ¿y quién se va a arriesgar a hacerlo? Necesitamos un mártir y mártires que estén dispuestos a acompañar a ese mártir, pero para eso, ¿sabes lo que tiene que pasar? Tiene que haber, en las élites tiene que haber una conciencia mayor y normalmente, lamentablemente, mi estimado Esteban, la conciencia se logra solo con altas dosis de sufrimiento. Es así, es así. De verdad que te agradezco mucho, Vanessa, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Un abrazo, Esteban, siempre una alegría verte y poder conversar contigo, así que mucho ánimo. Y bueno, ya sabemos que somos compañeros en esto también de estar observando cómo hay gente que cree que vive en Macondo. Eso siempre nos puede alegrar y nos puede dar una nota de humor, medio triste, pero humor al fin. Humor al fin. A esta realidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando uno está comprometido con la verdad, Vanessa. Eso es lo que pasa. Así es. Entonces, bueno, así es, mi querido Esteban. De verdad que un abrazo y muchas gracias. Era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, comentándonos sobre este nuevo proceso constituyente que se va a llevar a cabo en Chile. Y bueno, allá tienen todas las advertencias de lo que realmente esto representa. Les recuerdo también a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen como se escribe, dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir como un mensaje directo las noticias a nivel nacional e internacional para que esté siempre bien informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.